Hola, ahora voy a hablar sobre la temática que ya he hablado un poco, sobre esta idea de Dios, desde un punto de vista, pues que a lo mejor coincide con asuntos un poco polémicos como la cuestión de la masonería. Yo no soy masón, pero he tenido contacto con algunos y he tenido reflexiones interesantes que me han permitido entender la idea de Dios desde un punto de vista, pues un poco diferente, es interesante desde como yo lo veo. Eh, yo digo, y lo he dicho en otros videos, es Dios es lo que se entiende como el yo soy, es el ser. Dios tiene características específicas, no es nada más el ser. Un ser puede ser un perro, un ser puede ser un ser interdimensional, un ser puede ser una planta, un ser humano, un orangután. Un ser puede tener diferentes formas, ¿no? Generalmente entendemos ser como un ser viviente, un ser sensible, un ser capaz de percibir y de tener una cierta interacción con el ambiente, con la naturaleza, vive en la naturaleza, es parte de la naturaleza. Y la idea de Dios pues viene a ser un ser que tiene características específicas como la omnipotencia, la benevolencia infinita, eh, la omnipresencia, o sea, pero realmente las religiones suelen entender esta idea de Dios como algo separado de uno mismo, ¿no? Es un ser externo que me crea a mí, que crea la naturaleza, pero eso es una manera equivocada, según yo creo, de entender este concepto, porque en realidad nada está, si Dios está en todas partes, si Dios está en uno, no me va a crear a mí separadamente de mí, sino que es el yo soy. Yo soy el creador del universo, yo soy el creador de todo. Yo soy omnipresente, yo soy omnipotente, pero no lo veo manifiesto. Simplemente no vivo la experiencia de la omnipotencia, no vivo la experiencia de la omnipresencia, la omnisapiencia. No tengo esa experiencia. Yo me percibo como un ser limitado, un ser que sufre, un ser que desea, que tiene o unas características a las cuales, por ejemplo, en las interpretaciones de los libros bíblicos, se suele ver que hay una relación vertical, ¿no? Se adora a una criatura o a un ser, no criatura, a un ser que tiene un valor absolutamente superior y del cual yo debo ser sumiso, debo tener total rendimiento, pero es una manera que creo que está totalmente equivocada y que hay que discernir a qué le tiene devoción uno y qué significa todo esto, ¿no? Si Dios es el yo soy, pues viene a coincidir con el concepto budista de que dentro de todos los seres tenemos una naturaleza búdica. Todo, todo lo que somos es energía y la energía, según lo que conozco de la ciencia, a lo mejor estoy equivocado, pero la energía no obedece al fenómeno de la coordenada, no tiene tiempo y espacio en sí mismo, sino que va más allá del tiempo y el espacio. Se puede decir que el ser es omnipresente por sí mismo, independientemente de que entendamos esta idea de omnipotencia y de Dios. O sea, el ser en general, cualquier existencia es omnipresente porque la idea de tiempo y espacio, eso es una designación conceptual, eso es una interpretación de la realidad, pero la esencia de la realidad es que todo es energía y que vivimos una experiencia
donde el tiempo y el espacio juegan un papel eh, que nos permite entender a nosotros mismos y a los fenómenos que no están separados de nosotros, pero que los vivimos como si estuvieran separados, ¿no? Eh, la idea de la omnipotencia en el budismo pues no existe, o sea, realmente se concibe que un Buda, un ser despierto, es un ser que se ve limitado por el karma. Él está liberado, un Buda está liberado del karma, no está atado al karma, pero sí está, el karma se entiende como la ley de causa y efecto, ¿no? Eso podremos profundizar después. Pero el karma de los demás seres no le permite cambiar a su antojo el destino de los demás, simplemente se ve limitado. Yo creo que en realidad es una cuestión de puntos de vista, porque a lo mejor una cosa es no poder cambiar algo o no querer cambiar algo o simplemente cambiar algo en una dimensión constante desde el momento presente donde no vemos el resultado porque está manifestándose el cambio constantemente. Yo estoy generando como ser una influencia en los demás seres que tiene que ver con el conocimiento, con la sapiencia, y ese cambio se está dando constantemente. No es que se pueda o no se pueda, o se pudo o no se pudo, sino que se está manifestando en el momento presente de manera constante. La idea de la omnipotencia es también, o sea, lleva muchas paradojas. Hay, vamos a ver, qué nos dice sobre la idea de Dios, una crítica. Entonces vamos a leer qué nos dice Epicuro sobre la idea de la omnipotencia de Dios. Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo, entonces surge entonces el mal. En que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Es un planteamiento interesante, creo yo, y a lo mejor si lo vemos desde el punto de vista del yo soy, el mal pues es en principio algo que obedece a un oscurecimiento que un ser despierto ya trascendió. El mal externo, o sea, si lo vemos como un Dios que es el yo soy, o sea, externo, pues no, no tiene sentido, no es que no tenga sentido eliminarlo, sino que no corresponde al verdadero, a la verdadera cualidad de capacidad. O sea, yo tengo la capacidad de salvar a los demás o realmente tengo la capacidad de participar de una u otra forma en ese proceso. Por eso el budismo se considera un poco la idea de Dios. A lo mejor se considera una religión no teísta, pero sí es una idea más relativa de esto. No hay este concepto de la omnipotencia, ¿no? Pero yo creo que en las religiones abrámicas no quieren decir que no sea, que sea o no sea omnipotente en el sentido que la lógica nos los está llevando, ¿no? Porque realmente si yo estoy realizando un intento constante para lograr algo, ¿puedo o no puedo? ¿Pude o no pude? Porque lo estoy intentando en el momento presente, ¿no? A lo mejor es una pregunta que queda abierta si existe la omnipotencia o si se puede decir que exista esta idea de Dios todopoderoso, pero la idea de omnipresencia, pues sí yo creo que realmente
una cualidad de todos los seres, nada más que no somos conscientes de eso. La sabiduría, en principio, pues sí, depende cómo entendamos el conocimiento, de qué manera podamos relacionarnos con estos conceptos, ¿no? La creación del universo, voy a hacer una pequeña lectura sobre la Biblia, sobre el Génesis. No quiero extenderme mucho para ver, o sea, entender ese yo soy en un contexto bíblico. Que nos permite entender otra manera de leer la religión, ¿no? De entrada ya nada más decir Génesis, pues es hablar de un principio. Eso es una pregunta interesante. ¿Existe un principio y un final? ¿O realmente nos está hablando de algo cíclico? No está hablando de un principio absoluto, la Biblia. Probablemente, según mi interpretación. Yo creo que en realidad nos está hablando de un principio cíclico, un comenzar constante, algo que parte de un vacío, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a leer el primer relato de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. O sea, es realmente interesante porque el papel de los elementos es una parte de lo que es el ser. Es como el Génesis, como el momento en el que se concibe la vida. Imaginemos en el momento que está el embrión y se está creando la vida. No es que, o el origen de la vida como lo estudian los biólogos, ¿no? O sea, es el yo soy. Es la vida que se está manifestando. La vida no tiene principio ni fin, sostengo yo. La vida no tiene principio ni fin, es un continuo eterno. Pero en el Génesis, que es un principio cíclico donde se manifiesta la vida con un principio y un fin, antes de alcanzar un despertar donde te integras a una vida libre de renacimientos, se da en esa situación se da una configuración de elementos que permite la existencia de la vida, ¿no? Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Lo primero que hizo fue hablar, la emisión de la palabra. Y la primera palabra fue haya luz. ¿Qué es la luz realmente? La luz es la energía que colapsa con la energía. La energía que colapsa con la energía y que hace que podamos percibir. Es el principio de percepción. En el principio se manifestó la percepción, porque es lo que quiere decir que haya luz, según entiendo yo. Vio Dios que la luz estaba bien. O sea, la observación, la preocupación porque las cosas salgan bien es muy importante. Parece leemos la Biblia o leemos cualquier texto y no tomamos en cuenta la importancia de esos comentarios que nos dice la Biblia, ¿no? Dice, y apartó la luz de la oscuridad. O sea, apartar la luz de la oscuridad, ¿qué quiere decir? Apartó la ignorancia de lo que es el conocimiento. Eso es la separación, el discernimiento, la manifestación del discernimiento, el asumir la incertidumbre. Porque la oscuridad no necesariamente significa algo malo, ¿no? Y llamó Dios noche y a la oscuridad, no, perdón,
Sí, sí, sí. Ya, y llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. El designar un nombre a esos principios de percepción, a la luz día y a la oscuridad noche, es una manera de crear un lenguaje, un sistema que, como el ADN, un sistema que permite construir con el significado todo un sistema más complejo, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Y atardeció y amaneció día primero. Los 7 días de la creación no son 7 días que fueron en el pasado, son 7 días constantes en el pasar eterno de de toda la existencia. No está hablando de un Génesis en el pasado, sino un Génesis en el pasado, presente y futuro. Es interesante mi interpretación, ojalá no les choque mucho, no haya mucha disonancia cognitiva, ¿no? Y dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. Las aguas desde un punto de vista se puede entender como la mente, el vehículo por el cual el ser navega, por el cual el ser se nutre, el cual la mente gobierna. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas por debajo del firmamento de las aguas y por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó al firmamento cielo y atardeció y amaneció día segundo. O sea, es la creación del universo, pero no es la creación del universo separado de de un fenómeno fuera de mí, sino es el yo soy manifiesto. Eso es lo que cuesta trabajo entender, porque realmente solemos entender a Dios como una cosa externa que me crea a mí como un muñequito que yo estoy construyendo. No, es el yo soy manifestando su su propia creación de sí mismo y de todo lo que lo rodea. Día segundo. Eso fue el día segundo. Dijo Dios, acumúlese las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mar. Y, y vio Dios que estaba bien. La tierra y el agua. Dos principios elementales de la magia. Dos principios elementales de la vida. La tierra es lo concreto, lo que tiene como energía una cualidad física que se tiene que mover con la voluntad del esfuerzo físico. El agua es parte del instrumento del cual nos nutrimos, es la placenta del vientre donde se concibe la vida. Dios no es ni hombre ni mujer, no tiene género. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas y den semillas, árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla adentro sobre la tierra, y así fue. O sea, la creación de la vida es precisamente como en un principio lo primero que existió desde el yo soy es una forma de vida más elemental que tiene cualidades muy interesantes, ¿no? La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según sus especies, y árboles que dan fruto con su semilla dentro según sus especies. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y sirvan las señales para solemnidades, días y años, y sirvan los luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Es la construcción del tiempo, es precisamente
El tiempo como un fenómeno de la mente donde tú empiezas a percibir los ciclos de la existencia, cómo todo tiene un ciclo, cómo es el renacimiento constante, cómo se va renovando todo, cómo tiene un principio que nos permite medir esa experiencia a través de ese tiempo. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. Y puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra y para regir el día y la noche y para apartar la luz y la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció día cuarto. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloten sobre la tierra frente al firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que hacen bullir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que estaba bien, y los bendijo Dios diciendo: sed fecundos, multiplicaos, henchid las aguas sobre los mares. Eso fue el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles, alimañas terrestres según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, y las bestias según su especie, y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: hagamos al ser humano. Es interesante porque el significado del ser humano no es como nos lo cuentan los cuentos de que hay, o sea, creó primero el cielo, la tierra, las aguas, las plantas, que tiene un poco un orden biológico, ¿no? O sea, es como se crea Dios a sí mismo a través de todas estas criaturas, pero también en su crear de ser el yo soy, porque existe el yo hormiga, el yo célula, el yo, yo ave, yo delfín. O sea, toda criatura es un yo soy. Pero yo ser humano es un yo soy empoderado, dotado de inteligencia. Es en realidad a lo que se refiere. Si hubiera evolucionado una cucaracha y hubiera desarrollado inteligencia, esa tal vez hubiera sido llamada humana también. No, no es humano en un sentido especial, o sea, es lo que me gustaría remarcar. A su imagen y semejanza, o sea, el yo soy, o sea, el ser, en su eterno existir, se autocrea a sí mismo, crea la realidad. Nosotros, toda la realidad es energía. La mente es la que crea a través de colapsar la energía de la creación de la luz, de decir haya luz, o sea, se colapsa la energía, la energía toca la energía y se crea la realidad. Y esa realidad en sí misma es una manifestación de una inteligencia que se va purificando y se va haciendo un espejo de esa inteligencia. Al principio la inteligencia, como el yo soy, crea una criatura, una bestia. Es como todo proceso creativo tiene un orden, un estadio evolutivo. Eso es interesante porque no se suele interpretar esto. Yo nunca he oído este tipo de análisis, ¿no? Y me brinqué aquí, bueno. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Macho y hembra, o sea, un aspecto masculino y femenino, ¿no? Y los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicados y henchid la tierra y someterla. Es algo que se tiene que discernir porque esta interpretación bíblica de someter a la tierra, de someter
a la creación es una visión separada de un Dios en tercera persona. Pero someter a la tierra es en realidad gobernar sobre tu cuerpo, gobernar sobre la materia, pero no como algo egoísta, sino como algo que va a producir amor. Es el principio y el propósito de Dios, o sea, no es otra cosa. Mandad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre las aguas. O sea, es gobernar, es como tener un hijo. O sea, gobiernas a un pez no porque seas jerárquicamente superior. El pez es Dios. Yo como humano soy Dios. Pero un Dios que se ha evolucionado va a ayudar al Dios pez a que llegue a ser como un ser humano. Eso es lo que es gobernar sobre las criaturas. Se malinterpretó y ahora la naturaleza está en grave peligro porque creemos que el hombre tiene poder sobre la naturaleza y no es la correcta interpretación. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, os servirá de alimento. O sea, es la creación de la vida como cuando se manifiesta la inteligencia, se manifiesta una manera de subsistir. O sea, necesitamos energía para existir como criaturas. A lo mejor como hijos de Dios, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero realmente el concepto y el principio de la depredación que se da en la naturaleza es algo que se centra en todo concepto místico, en todo concepto religioso, en todo principio de lo sagrado. El alimento sagrado. ¿Qué es el alimento sagrado? ¿Cuál es el sentido y el significado del sacrificio? Todo lo que es el sacrificio está centrado en trascender todo el proceso de depredación para llevarlo a una liberación del sufrimiento. Eso no se ha analizado realmente así. La Biblia se malinterpreta muy fácilmente. Y vamos a ver, yo no voy a leer obviamente toda la Biblia, pero ¿cómo se llama? Quiero que contemplemos todo esto, ¿no? Y entonces, y todo animal terrestre, y toda ave del cielo, y todos los reptiles de la tierra, y todo ser animado de vida, les doy hierba verde como alimento. Y así fue. Vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien. Atardeció día sexto, los 6 días de la creación, ¿no? ¿Por qué fueron 6 y el séptimo de descanso, ¿no? Concluyeronse pues el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo toda la labor que hiciera, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él cesó Dios toda la obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Los 7 días de la creación son 7 días en el constante presente del existir. El séptimo día de descanso es ese aquietamiento importante de toda acción. Todo proceso creativo conlleva un estadio en donde se manifiesta la contemplación. El creador, el artista, crea una obra, pero ya una vez acabada la obra se manifiesta la contemplación, un recogimiento, un estadio sagrado de percepción de esa obra. Es muy interesante, ¿no?
La prueba de la libertad, el paraíso. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo y alguna hierba del campo había germinado todavía. Y pues Yahvé no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con el polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. El aliento de vida es precisamente el prana, el ki, la energía vital del universo. Dios hizo al ser humano y luego creó al hombre, o sea, al ser humano otra vez. Tal vez se refiera a algo más sutil dentro de esa creación y la creó del polvo. Nosotros somos polvo, o sea, somos tierra. La creó no quiere decir que agarró como Gepetto y hizo su Pinocho. No, se refiere a todo el proceso evolutivo por el que atravesamos todos los seres vivos. No se refiere a algo separado. Desgraciadamente se entiende muy fantasiosamente la Biblia. Se requeriría una mente científica para ver todo esto, ¿no? Luego plantó a Yahvé en el jardín del Edén del oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Eso es muy interesante porque está hablando de anatomía sagrada, está hablando de mi templo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. ¿Cuál es la ciencia del bien y del mal si no es la ética? ¿Qué significa el árbol de la vida, por un lado, y el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Y por qué Dios dijo que no comiéramos de un árbol y sí comiéramos? O sea que el otro estaba reservado para una condición posterior. Vamos a hacer un análisis posteriormente para analizar eso. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en 4 brazos. Uno se llama Pisón, etcétera. No voy a entrar en detalle en eso. El tercer río, no. Tomó pues Tomó pues Yahvé al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cultivase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, pues el día que comieres de él morirás sin remedio. Vamos a analizar qué significa comer del árbol del bien y del mal. ¿Qué es comer el árbol? Es pues todo lo que construye la ética. ¿Qué es la ética? Es un conocimiento, la ciencia del bien y del mal. O sea, el conocimiento de lo conveniente y de lo que no es conveniente. Si yo, ¿qué es comer? Pues es generar una experiencia. Si yo consumo, o sea, si yo produzco una experiencia para saber si algo es bueno o algo es malo, hay una semilla de mal en esa acción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo realizo una acción para saber si es bueno o malo, no estoy preocupándome por el bienestar de de mí mismo ni de los demás. Es como un hijo, voy a ver si es bueno o malo, a ver si es bueno o malo, darle de comer o no darle de comer. A ver si es bueno o malo, tratar bien a una criatura, a mi mascota, a mi mamá, a mi papá. A ver si es bueno o malo. Eso es comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. No es una manzana que tiene poderes mágicos y que Dios le caprichosamente, Dios es el yo soy, y es la ciencia de la ética. No puede uno generar conocimiento ni sabiduría si uno no se preocupa
por el bienestar, si uno no tiene ese amor. Comer de la fruta de la ciencia del bien y del mal, comer de la ciencia de la ética, es ser malintencionado, es ser ignorante, es no tener amor. Pero sin embargo, comer del árbol de la vida, ¿qué significado tendría, no? Ay, aquí cambié la página. Dijo luego Yahvé: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados. La designación conceptual eso es poner un nombre. Es todo lo que significa la mente. ¿Qué significado tiene que un principio? Hay interpretaciones de que Adán no era en principio hombre, sino que era andrógino, y que en el momento de que creó a la mujer, es que separó del ser andrógino masculino y femenino, y separó la parte masculina de la parte femenina. Es una manera de interpretación que puede resultar muy controversial, ¿no? Pero habrá que ver. Es cuando hizo caer en un profundo sueño sobre el hombre y lo durmió, y le quitó una de sus costillas, rellenando el vacío con carne, ¿no? Vamos a ver la caída, ¿no? ¿Cómo fue la caída? Ahora, no estamos hablando de un lugar en el pasado nada más, donde en un jardín muy bonito, una muchacha y un muchacho que fueron creados aparte de de todo lo que es la naturaleza, un viejito en el cielo. No, es el yo soy. Es la naturaleza del ser, es el principio masculino y femenino. El jardín del Edén es una parte de nuestra anatomía donde se manifiesta todos los gozos, toda la virtud. Y eso puede ser el cerebro mismo, el jardín del Edén, si lo vemos de una manera, ¿no? Nuestra anatomía tiene sus partes sagradas, los chakras, ¿no? La serpiente es una criatura que dentro de todos los yo sois, o sea, los yo soy, es la que evolucionó orientada más a la supervivencia. Es el depredador menos capaz de amar, menos empático, porque inyecta veneno, suele matar. Es una forma de simbolizar el yo soy menos evolucionado, ¿no? Entonces, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo, porque dentro de esa cuestión de supervivencia desarrollan las serpientes mucha inteligencia. Por eso para algunas culturas la serpiente es sagrada. Dijo así, del campo: Yahvé Dios la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo Dios a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha hecho? ¿No comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, no lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comeréis de él, se os abrirá los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal.
Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y conociendo las hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Es una simbología muy interesante y es una de las partes más criticadas por las personas que defienden esta cuestión del feminismo y esta cuestión de los derechos de la mujer, porque nos presenta a la mujer como la que cae en tentación. Yo creo que en realidad no está hablando de que la mujer es más débil. Yo creo que más bien es que desde el punto de vista de la depredación, una criatura que nos está diciendo que comamos del fruto de la ciencia de la ética, o sea, del fruto de la ignorancia, del no amar, del fruto, es un fruto, o sea, te va a nutrir, te va a dar algo, te va a dar conocimiento. O sea, si los criminales se vuelven, o sea, los más expertos se vuelven expertos en la ética. Son los primeros que te sacan la ley y se la conocen de pe a pa porque saben que cuando conocen esto se pueden defender ante la justicia. Utilizan la ética para precisamente violar la ética. Entonces, yo creo que tentar a la mujer, en realidad no es tentar a la mujer, es tentar al hombre y a la mujer a través de un proceso donde el principio femenino juega un papel en el tiempo y el espacio, en un proceso estratégico, ¿no? Una criatura que es violenta, ¿cómo va a atacar a otra criatura que es inteligente? ¿Va a irse al más fuerte físicamente? ¿Va a irse al que es más capaz de, de, de someterlo, o va a ir a la que tiene más vulnerabilidad, no por su valor, sino por su rol? Si la mujer juega el rol de dar a luz, de cuidar la vida se requiere proteger, y históricamente el hombre ha jugado un papel alrededor de la mujer como el que protege la vida. O sea, la mujer gesta la vida y el hombre es el que provee a la mujer. Eso está cambiando de una y otra forma, y yo afortunadamente fui educado por una madre muy feminista. Yo no quiero entrar en ese terreno. Hay cosas que no me gustan de los nuevos feminismos, pero realmente hay que reconocer que a través del tiempo se ha distorsionado y se ha generado una idea de que lo femenino es débil, y eso es un error garrafal. Simplemente que juega un rol, y en la guerra, si tú vas a vencer a un enemigo, te tienes que ir por el más débil. Y no es débil ni en su inteligencia, no es débil en su valor, es débil en su configuración funcional, como ya dije. O sea, un niño no tiene menos valor que un adulto, pero si yo soy un cruel, si yo voy a la guerra, y me importa obtener lo que yo quiero, me voy a ir al niño porque es el débil. ¿Me explico? Ahora, los dos cayeron. Es interesante esa cuestión. Entonces, y se vieron, o sea, al comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, o sea, el fruto de la ciencia de la ética, se reconocieron como desnudos, o sea, desprovistos. Reconocieron que estaban en medio de la naturaleza y que no contaban con un refugio que los protegiera, para lo cual tuvieron que verse obligados, con ese conocimiento que es producto de la ignorancia, a verse en la necesidad
de conseguir sustento, porque si nos damos cuenta, como dice Jesús, sed como las aves que no, que no tienen casa, que vuelan, dejan su nido y van de un nido a otro, o sea, de un árbol a otro. O sea, realmente la naturaleza se autosostiene por un principio de conciencia que tiene cada criatura de la naturaleza. El hombre es el único que ha creado una civilización que lo ha protegido desde la cuna de los peligros de la naturaleza, no de una manera que nos ha hecho bien. Estamos separados de la naturaleza, ¿no? Entonces este cuento, esta historia es muy simbólica de cómo nació la conciencia que está separada de lo que es el conocimiento silencioso, como dice Don Juan. ¿Cómo nos separamos del conocimiento silencioso? ¿Cómo entró en la mente la duda? ¿Cómo nos separamos de la fe? ¿Cómo nos separamos del conocimiento que se puede intuir sin dudas, ¿no? Vamos a seguir leyendo a ver si encontramos más. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí está en la parte del texto donde Dios llama al hombre y a la mujer y les contesta páridas con dolor, no sé si leerlo, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a leerlo. Oyeron luego el ruido de los pastos del Yahvé, Dios. Perdón. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé. Dios por entre los árboles del jardín llamó al hombre y dijo: ¿Dónde estás? Contestó: Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te he prohibido comer? Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. O sea, no es un viejito en el cielo que se enojó mucho y le dijo a la serpiente: maldita seas. No, es el yo soy, es el principio del ser. O sea, nuestra conciencia, cuando actuamos de una u otra forma, genera decretos porque parten de los hechos en sí mismos que nosotros sabemos con toda fe que hemos hecho, ¿no? Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Eso es muy interesante y muy simbólico. Nosotros llevamos una herencia reptiliana dentro de nuestros genes. Nosotros hemos evolucionado de diferentes especies y llevamos una memoria ancestral de muchas especies, de muchos seres. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. O sea, el principio femenino no está hablando a la mujer, está hablando al ser, que es el principio femenino, ¿no? El parir con dolor es todo proceso creativo, pues será por dolor. Obviamente, si tomamos una acción producto de la ignorancia, la consecuencia natural es que toda creación producto de la ignorancia va a producir sufrimiento. Eso es de lo que está hablando. No está hablando de una cosa mágica como a veces pensamos. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por su causa.
Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan. O sea, el alimento, antes de caer en la tentación de la serpiente, era como un estadio de iluminación. El ser humano era parte de la naturaleza. Los animales, en realidad, si nos damos cuenta, son como iluminados. Gozan de una inocencia privilegiada. No dudan, los animales no dudan. Un perro, un águila, o sea, son animales que están dentro del orden. Y de hecho, todo lo que existe en la naturaleza, a pesar de que existe la depredación, el sufrimiento que viven los animales y todo eso, porque son criaturas desprovistas de inteligencia y de conciencia profunda, son conscientes, son inteligentes, pero no tienen la inteligencia que puede tener un hombre, ¿no? A pesar de que viven en esa condición, tienen una inocencia sagrada, una conexión con lo infinito, con lo divino, que permite que el ecosistema se sostenga, se autosostenga. El único que rompe, que ha roto el orden de la naturaleza es el hombre, porque hemos roto ese principio natural de la sabiduría. Entonces, el principio masculino va a conseguir el alimento con sufrimiento. De ahí el nacimiento de lo que para Dios yo soy es el sacrificio. Todo lo que es el sacrificio. El hombre llamó a su mujer Eva y por ser ella la madre de todos los vivientes, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. O sea, antes no teníamos todo eso que ahora tenemos, accesorios, una extensión de nosotros. O sea, es como separarnos de la naturaleza, ¿no? Y este principio de las ofrendas se ve reflejado en Caín y Abel. Conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo. Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró más propicio a Abel y su oblación, y no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. O sea, es el debate entre vegetarianismo y comer la carne, ¿no? ¿Por qué Dios vio propicio sacrificar a un animal y no comer vegetales? O sea, Adán y Eva comían de fruto. Caín y Abel, ¿no? O sea, es interesante si nos damos cuenta. O sea, Caín quería ser como sus padres. Y Abel decidió tomar su alimento de algo que parece muy salvaje. El matar una criatura, el matar una oveja. O sea, acordémonos que estamos hablando de los principios de la civilización, donde hablamos del yo soy, simbólicamente el cuerpo, el paraíso es la mente o una parte anatómica del ser, pero también se ve reflejado en la historia de la humanidad y de la naturaleza. No está separado, aunque habrá que remarcar sus diferencias, ¿no? Pero Adán y Eva se alimentaban de frutos. Caín y Abel no. Bueno, Caín tenía, o sea, era de hierbas su oblación o su ofrenda de alimento, y Abel
de ovejas. Entonces, el significado de comer de un, o sea, de un ser vivo, desde mi punto de vista, tiene que ver con la necesidad de reconciliarse. Precisamente si fue la caída a partir de comer del fruto de la ética, o sea, de ver si algo es bueno o es malo y no actuar por amor para asegurarte que algo sea bueno. Si vas a hacer algo de corazón, vas a actuar para saber que algo es bueno. Entonces, para cambiar, para generar ese perdón, te ves en la necesidad de tomar la sangre, de tomar la carne, ¿no? Para reconciliarte, o sea, con esa visión, con la naturaleza, el liberarte del sufrimiento y del sufrimiento que uno proporciona a los demás. Parece contradictorio, porque parecería que sería más fácil, pues ya nada más aliméntate de manzanas y ya te reconcilias con la naturaleza, ¿no? Porque ese comer del fruto de la ciencia del bien y el mal puede ser reflejado en tener sexo con ignorancia, el comer comida con ignorancia, o sea, hacer cualquier cosa con ignorancia, producir una experiencia con ignorancia, ¿no? Entonces es un análisis interesante. Y Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha batido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alcanzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta, ¿a la qué? A la puerta está el pecado acechando como si fuera fiera, como fiera que te codicia, a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Es parte de lo que es vivir producto de la ignorancia, ¿no? Si uno vive en la ignorancia y tiene hijos, les va a heredar una educación de ignorancia, una educación de violencia. Se ha creído que Adán y Eva eran un hombre y una mujer. Generalmente los presentan blancos, si el origen del hombre pues, es África, pero bueno, es absurdo. Pero en realidad no nos está hablando, como ya dije muchas veces, de un cuento de un viejito en el cielo, sino tal cual nos podemos imaginar las primeras civilizaciones como nos lo cuenta la antropología, la biología, el origen de las especies, no como religiosamente se entiende literalmente. Y puede ser que esta sea una interpretación literal, entendiendo literal con otro significado más allá de lo que la interpretación, como diríamos, convencional suele tener el religioso, ¿no? Entonces, ya me voy a brincar al sacrificio de Abraham. Habla después sobre el castigo a Caín. Simbólicamente tiene cosas preciosas. La Biblia es un libro de sabiduría impresionante. Yo a lo mejor me identifico como practicante del Buda Dharma, pero yo también reconozco sabiduría en estos textos, ¿no? Vamos a ver. Después de este sacrificio de Abraham, después de estas cosas, Dios tentó a Abraham, le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo y a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país a Moriah y ofrézalo allí en holocausto, o sea, en sacrificio, en uno de los montes, el que yo te diga. O sea, ya pasamos de Adán y Eva, de Caín y Abel, y ahora pasamos, es Génesis 22, pasamos a Abraham, que Dios, o sea, el yo soy, es nuestra conciencia, el yo soy, le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo
O sea, una abominación, un crimen, algo horrible. ¿Por qué Dios le mandaría a hacer eso, no? Es precisamente lo mismo de Caín y Abel. O sea, Abel sacrifica a la oveja como parte de una reconciliación, el generar conciencia de lo que es el sufrimiento, de lo que significa eh, reconciliarse con la sabiduría, con el amor, con la vida, reconciliarse con la vida. O sea, la oveja tiene un papel importante como ser vivo. El hijo de, así, o sea, yo creo que la moraleja de la historia es que tan importante es la oveja como tu hijo humano, nada más que tienes que verte en la decisión de a quién vas a sacrificar. Si sacrificas a una oveja o sacrificas a tu hijo. El conflicto que debió haber tenido Abraham para decidir, oye, Dios, o sea, la conciencia me está pidiendo que sacrifique a mi hijo como parte de obedecer a ese poder divino, a esa naturaleza búdica, que no le llaman búdica, le podemos llamar crística dentro del cristianismo, ¿no? A esa conciencia suprema, a esa conciencia elevada de amor, de perdón, ¿no? Entonces, es lo mismo. Caín sacrifica a la hierba, Abel sacrifica a la oveja y Abraham no sacrifica a su hijo porque un ángel lo detiene. Entonces, vamos a leer para ver si encontramos algo más de sabiduría. Ofrécele un holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos de allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó su mano al fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre: Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? "A- Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?" Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero y el holocausto, dijo, hijo mío. Y siguieron abandonando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre Ara, encima de la leña. Alargó a Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño, no le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya sé que no me has negado tu hijo, tu único. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en el zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó al carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé se aparece. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como estrellas del cielo, etcétera. Esto se alarga mucho porque es muy abundante la reflexión. Pero ¿por qué un ángel? O sea, es interesante que la conciencia del yo soy tenga un ángel, que es una parte del yo soy que tiene como cualidades de... El ángel creo que quiere decir mensajero.
o juega un papel de mensajero, y es como nos vemos en la necesidad de elegir entre sacrificar lo más sagrado que tenemos, como el amor que tenemos a nuestros hijos, a veces lo ponemos por encima del bienestar de cosas que pueden ser más importantes incluso que la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros semejantes, ¿no? ¿Qué puede ser más importante que un semejante? Pues Jesucristo es una representación de ese sacrificio. O sea, para salvar a la humanidad, Dios ofrece a su hijo primogénito, pero estamos hablando del yo soy, o sea, no estamos hablando de un viejito en el cielo. O sea, sacrificar a su hijo, al hijo de Dios, a Jesucristo, es lo mismo, es la misma historia que se repite y se repite, la historia del sacrificio. ¿Para qué? Para reconciliarse con la vida, regresar al estadio de Adán y Eva, pero con la conciencia, habiendo comido del árbol de la vida. Entonces, toda la moraleja de esto es cómo nos podemos reconciliar con la vida si no es precisamente asumiendo riesgos, no es sacrificando lo más sagrado que pueden ser nuestros hijos, pero sí entendiendo que por encima de nuestros hijos está la vida en sí misma, en su esencia. Yo puedo sacrificar mi vida si hay algo que lo trasciende, ¿no? Yo puedo sacrificar la vida de otro ser humano si hay algo que lo trasciende, pero eso realmente es muy delicado, porque realmente, ¿qué puede justificar el matar a alguien, no? Precisamente la moraleja de Abraham, pues nada, en realidad no se trata de que no hay necesidad, aunque sí podemos vernos en esa disyuntiva y tenemos que reconocer que a veces tenemos que sacrificarnos para alcanzar algo más sagrado. Existe la vida como un principio supremo de gran valor, pero algo que trasciende la vida, pues es la vida misma dentro del contexto de la conciencia, ¿no? Yo repito mucho el yo soy, pero realmente creo que vale la pena salirse de esta idea de una tercera persona que nos rige, que nos gobierna, que nos manda, ¿no? Don Juan habla de los comandos del espíritu, ¿no? O sea, son decretos que hace el ser. Nosotros a través de la palabra decretamos qué es como queremos vivir la realidad. En alguna forma decretamos qué es la realidad, pero eso es un decreto que demanda más poder. Entonces, iba a leer otro texto, pero creo que es suficiente. Y bueno, vamos a ver. Ojalá pueda servir de algo esta reflexión para salirnos de la forma tradicional de entender la religión, ateos o no ateos. El conflicto con la creencia de Dios y creer en la Biblia y todo eso, pues ha llegado a puntos absurdos donde la gente cree que es pecado creer o no en la Biblia, ¿no? O creer o no en Jesús, o creer o no en Moisés o en Buda, lo que sea, ¿no? O sea, realmente estamos fuera de lo que es el entendimiento de lo que significa eso, porque de qué sirve que yo cite a la Biblia y que me sepa de pe a pa todo lo que son los textos si no entiendo su significado y sobre todo si no lo llevo a la práctica, ¿no? Si no me preocupo, si no estoy amando, precisamente es la moraleja de todas estas historias, ¿no? Lo más importante es amar, no es cuidar la forma, no es ser obediente a una figura de autoridad. Tienes que, precisamente es la moraleja, obedecer a Dios no es obedecer a una figura de autoridad externa, sino a tu conciencia como la autoridad suprema, pero no es una conciencia personal, es una conciencia impersonal, es la conciencia en sí misma. El ser está separado de los demás seres. El yo soy es un yo aparte, o el yo soy es en sí
un soy universal. Es precisamente la noción sutil entre monoteísmo, politeísmo, ateísmo, panteísmo. No hay verdadera división, o sea, realmente tanto panteísmo como monoteísmo, inclusive como ateísmo, son parte de lo mismo. Todo está en sutiles diferencias en su lectura y en el discernimiento de cómo entendemos todos estos conceptos. En fin, muchas gracias.